Bienvenidos a un nuevo tutorial de Todo Electric. En este caso traigo un sencillo montaje casero con un diodo, un pequeño transformador de 220 a 12 voltios, una resistencia de 100 ohms. Este montaje nos va a servir para comprobar la eficiencia de una placa de inducción. Bueno, pues lo que vamos a hacer es conectar nuestra resistencia de 100 ohms en serie con nuestro diodo LED por el polo positivo y el otro terminal de la resistencia a la salida de 12 voltios, uno de los terminales de la salida de 12 voltios, y el polo negativo al otro terminal del transformador. Esto también tengo que decir que se puede hacer haciendo una bobina casera, o sea, si tenéis hilo de cobre podéis hacer una bobina, embobinarla en un carrete de cartón mismamente, y dependiendo de las vueltas que le deis pues podéis tener más voltaje o menos. Entonces se puede calcular, pero bueno, más o menos vais dándole vueltas hasta que probando os encienda el LED. En este caso es mucho más fácil, como yo tenía este transformador, pues me ahorro de tener que hacer embobinado ni nada. Allí pongo un cacharro y vamos a encender este fuego. Ahora lo he encendido a máxima potencia, podéis ver que se ilumina con una cierta intensidad. Conforme le bajo, veis que ha bajado la intensidad, y si le doy más potencia sube. Llega un momento que la placa, cuando bajas potencia, hace unas conmutaciones. Ahora está a media potencia y veis que está haciendo unas conmutaciones. Ahora he puesto dos cacharros, estos dos fuegos llevan un módulo que es compartido. Entonces vamos a encender los dos. Vamos a poner este, está al 6 puesto ahora. Veis que se enciende, hay que acercarlo un poquito, no hace falta que toque el cacharro, solamente cerca. Y ahora vamos a encender el otro. ¿Veis? Eso lo que hace es que va conmutando de uno a otro. ¿Vale? Es el funcionamiento compartido de los dos fuegos. Ahora le he puesto más potencia a ese y veis que está más tiempo encendido ese que este. Si nos venimos aquí, veis, este que está al 5 enciende pues a la mitad. ¿Qué pasa si ponemos un recipiente? Bueno, si el recipiente no detecta, como ahora por ejemplo, que sería un recipiente que no hay recipiente, veis que no hay campo de inducción. Esto, si ponemos este recipiente que no es totalmente ferromagnético, aquí es que estoy muy lejos, a ver si acercándolo aquí no llego a coger. Vamos a cambiar. Veis que la eficiencia de este recipiente, ahí va, podéis ver que el LED se enciende pero muy bajito. Eso quiere decir que este recipiente, que no es totalmente ferromagnético, es mucho menos eficiente que este cacharro. Como podéis ver, el brillo de este cacharro es mucho mayor que el que produce este recipiente. Entonces ahí podemos ver la eficiencia de un recipiente y otro, la diferencia que hay. Podéis ver en este otro fuego, lo tengo al máximo de potencia, podéis ver el brillo que tiene, y si ahora cambio y pongo este recipiente, veis que el brillo es mucho mayor. Si lo queréis ver de una forma más tangible, pues podéis poner el polímetro y medir qué tensiones tenemos a la salida de nuestro transformador o de nuestra bobina, según lo que usemos.
a ponerlo aquí. Vale. Lo ponemos en la escala de 20 voltios alterna. A ver si lo puedo poner para que lo veáis. Ahí podéis ver la lectura del polímetro. Y vamos a ver la diferencia. Tenemos una lectura de 4,5. Vamos a sustituir un recipiente por otro. Como veis, la lectura es 1,9, mucho menos. Lo que quiere decir que estos recipientes, que son de aluminio y tienen una pequeña base ferromagnética, son mucho menos eficientes para las placas de inducción. Que son muy útiles también porque dependiendo del tipo, si queremos hacer una cocción lenta, pues son ideales. Para una cocción rápida, pues mucho más eficiente el otro. Entonces, si queremos máxima eficiencia, usar siempre recipientes que sean totalmente ferromagnéticos. Si queremos una cocción lenta, menos eficiente, pues podéis usar este tipo de recipiente. Bueno, pues esto es todo por este tutorial. Espero que os haya resultado interesante y que a la hora de cualquier problema que tengáis o queráis comprobar un recipiente, cómo podéis hacerlo. Si os ha gustado, darle un like. Nos vemos en otra ocasión.